Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 34. Hueco Mundo. Parte 3. El poder se hinchó a su alrededor, gruesas franjas de azul parpadeante que distorsionaban el aire, haciendo eco del gemido de la madera y la tierra debajo de ella. Pequeñas fisuras comenzaron a formarse, no más que líneas de pelo en la roca, pero creciendo con cada segundo que pasaba, un testimonio de su poder y algo que deseaba que nunca tuviera. Su expresión cambió, la sutileza encontrada en las arrugas de sus cejas era demasiado discreta para que cualquiera la notara, ni siquiera ella misma. Mirando fijamente a Stark, el hueco con el que se había topado, por una vez encontró consuelo en su habilidad. La misma habilidad que la había hecho estar tan sola, ningún compañero hueco capaz de soportarlo durante demasiado tiempo. En este sentido, Stark era diferente, y eso fue suficiente para ella. Soledad. Aislamiento. Soledad. No podía describir lo insoportable que era vivir día a día con solo la compañía del viento y la lluvia. El constante golpeteo y aullidos compensados solo por la única llama encendida dentro de una cueva de alta montaña. Poco a poco, se había acostumbrado a ello, su vida decadente de proteger a aquellos con los que no había hablado ni una sola vez por temor a matarlos. Así fue como siempre debería haber sido, y sin embargo, algo cambió dentro de esa triste ladera de la montaña. La introducción de un concepto tan extraño que nunca lo había considerado. Familia. Ella tenía uno ahora. Ya no estaba sola. Resolviendo el ajuste, se movió hacia la salida de la pequeña cueva en la ladera de la montaña, con las manos separando la entrada de paja para revelar la luna brillante del cielo. Incluso ahora podía sentirlo, la presión espiritual del Shinigami se fijaba en la suya. Estarían en el área en cuestión de minutos, si no segundos. Para proteger al que estaba detrás de ella, tuvo que ir y encontrar un lugar muy lejos de aquí. Espera. Sus manos se convirtieron en puños, el sonido de su voz un claro recordatorio de lo que ahora tenía, de lo que no quería perder. Por lo tanto, desapareció en el momento siguiente, la tormenta de viento que dejó a su paso, separando las mismas nubes mientras un resplandor similar a un cometa atravesaba los cielos. Mirando hacia atrás a la montaña distante detrás de ella, una calma se abrió camino sobre su rostro, una mano tirando de una tela de tela alrededor de su cuello, que usó para cubrirse la boca y la nariz. No era exactamente algo que tuviera que hacer, pero solo había una vaga sensación de reminiscencia atribuida a la acción, como si tratara de compensar la máscara que ya no estaba allí. Un aullido resonó en la distancia, el sonido de un lobo llorando a la luna. Eran animales de carga, pero de vez en cuando, los lobos solitarios rechazados cazan solos. Su cabello ondeaba en la brisa, la ferocidad en su mirada no era una expresión que generalmente usaba, ya que una vez no había significado entre la vida o la muerte para ella. Sin embargo, ya no. El arma que llevaba en su cintura, una pistola tipo revólver, pronto encontró su camino en sus palmas, sus ojos se entrecerraron ante la docena de figuras que se acercaban rápidamente a ella. Por la energía que estaba liberando para que coincidiera con la de ellos, no serían Shinigami si no pudieran sentirla y aprenderla. Se pusieron sus túnicas negras, representaciones del final de la vida, segadores que transportaban y supervisaban el equilibrio de las almas. Fue solo recientemente que algunos comenzaron a usar abrigos blancos, alguna forma de Shinigami superior llamados capitanes. A ella no le importaba lo que eran, y menos aún lo que Shinigami creó el sistema de clasificación Oyou. En lo que a ella respecta, los Oyous eran solo Oyous, la conveniencia de usar el sistema de clasificación de Shinigami solo era buena para determinar los niveles de poder. Desde el momento en que los había visto, ya la habían visto, la docena de Shinigami primero establecieron un perímetro a su alrededor antes de que tres se acercaran, todos vestidos de blanco. Sus cejas se fruncieron, la intención asesina que podía sentir en el Shinigami a su alrededor palpable. ¿No te irás?, preguntó solemnemente mientras dejaba que su aura estallara a su alrededor. No es tan simple, respondió un Shinigami de aspecto resuelto. De la docena de Shinigami a su alrededor, el que habló con ella parecía ser el líder. Era uno de los 3 capitanes que se habían acercado para enfrentarla.
Un hombre con una expresión bastante estoica y cabello recortado se disparó hacia arriba. Tenía una mano colocada ligeramente sobre la empuñadura de la espada colgada horizontalmente sobre su espalda, y sus ojos estaban entrecerrados en rendijas. Su nombre era Akira, un huérfano sin apellido. Sus únicas cualidades redentoras habían sido su tenacidad, convicción y abundante poder espiritual, lo que le permitió convertirse en un Shinigami de clase capitán a través de la violencia de la época. En lo que respecta a Shinigami, podría ser considerado un prodigio. Para Coyote, sin embargo, no le importaba un poco el trasfondo de sus oponentes. Es así de simple, dijo Coyote rotundamente en respuesta, con una nitidez en sus pupilas. Akira negó con la cabeza. Los otros dos capitanes y Shinigami a su alrededor permanecieron en silencio. La existencia de los huecos en sí misma es anormal, nada más que almas vengativas desviadas del camino correcto y festejando con la sangre de los inocentes. No tenía nada que pudiera decir como respuesta, porque eso era exactamente lo que hacían los huecos más comunes. Sin otra opción, para saciar el vacío y el hambre que sentían dentro, los huecos más débiles se aprovecharon de los humanos, consumiendo sus almas y convirtiéndose en los monstruos de los que se habla en el mito. Sin embargo, ese no fue el caso para todos los huecos. Aún así, los Hoyous vivimos una vida más difícil que la mayoría, como ninguna Shinigami o Kinki podrían entender. Nunca quisimos aprovecharnos de los humanos, pero aquellos de nosotros consumidos por la rabia, la culpa y la obsesión después de morir inicialmente somos incapaces de controlar el instinto de matar. De todos modos, somos perseguidos solo por existir. En lo que respecta a otros huecos, incluso aquellos que eventualmente mantuvieron suficiente razón, como ella todavía no tendrían más remedio que continuar consumiendo almas humanas. Después de todo, no tenían otras alternativas. Un mundo en el que estaba reservado solo para Hoyous no existía. Y es por eso que es mejor que aceptes tu destino, dijo Akira resueltamente. Todos ustedes se esconden en las sombras, tratando de mantenerse alejados de la atención, pero su existencia misma no es compatible con el mundo. Diciendo eso, Akira desvió su mirada en la dirección de la que Coyote había venido, haciendo que su respiración se detuviera. No importa cuánto trates de enmascarar su presencia con tu presión espiritual dominante, todavía es posible sentirlos. Hay más de ustedes hacia esas montañas y ellos también deben perecer. Akira hizo un gesto con una mano, ordenando que los otros Shinigami en el perímetro salieran adelante. Sin embargo, en el momento siguiente, la presión espiritual en el área se intensificó repentinamente, un poder tiránico descendiendo del cielo en un pilar de azul celeste. No lo hagas. Tú. Atrévete. Su voz era inquietantemente tranquila, pero debajo de ella había una ira como la que Hoyous era conocida. Una furia desenfrenada que se estrelló implacablemente contra las puertas como las olas sobre la arena. Primitiva y beligerante, había una locura dentro de ella que se reflejaba en el tono rojo casi negruzco, que lentamente comenzó a asimilarse con su energía. Akira y los demás vacilaron. En lo que respecta a Coyote, ella era la única Hoyou clasificada como Vasto Lorde, la existencia pináculo entre Hoyous. Ningún Shinigami de clase capitán podía ser su rival, y fue con gran énfasis que todos los Shinigami habían sido advertidos de no aprenderlas sin números suficientes. En los tiempos anteriores a Hueco Mundo, y antes del Seireitei, la fuerza era la única justificación, los débiles dejaban morir. El nivel de poder de los capitanes de la nueva era palideció en comparación con los de la antigua. Veteranos que lucharon en la guerra no solo contra los Kinki, sino también contra los primeros Hoyous. Frente a la repentina presión ante ellos, Akira y los demás no tuvieron más remedio que responder de la misma manera. Bankai. Liberaron la fuerza por la que los Shinigami de clase capitán eran conocidos. Lo que estaba almacenado dentro de sus almas y manifestado en sus cuchillas. Zanpakuto. Los Shinigami más débiles fueron rechazados por el choque de poderes, pero ninguno se atrevió a irse. Porque dentro del azul imponente, podían sentir un par de ojos penetrantes mirándolos. Cualquier movimiento repentino invitaría solo a la muerte, incluso con la protección de sus superiores. Akira frunció el ceño, expresión inestable, pero Coyote ni siquiera lo miró. Esto no era algo que ella quisiera hacer. No, esto no era algo que ella hubiera hecho a menos que se viera obligada a hacerlo.
Un zumbido resonó desde dentro de ella, la intensidad de su energía espiritual aumentó muchos pliegues. A diferencia de la mayoría de los huecos, que poseían armas únicas a su disposición, garras, dientes u otras cosas diversas, solo ella poseía un solo método de defensa. La raíz de su existencia. Pura energía espiritual. Si un hueco normal solo poseía el nivel de calor similar a una vela, entonces ella era la hoguera que apagaba su luz. Sus dientes apretados, su cabello azotado hacia atrás. Akira y los demás se miraron, decidiendo que no podían esperar más. Las espadas que una vez estuvieron en sus manos, o envainadas a sus lados, habían cambiado hacía mucho tiempo a una forma diferente. Uno llevaba una espada curva, el otro una alabarda. El propio Akira parecía poseer un arma bastante única, algo similar a un chakram que exudaba un brillo extraño. Algún tipo de habilidad que parecía incomprensible. A sus ojos, sin embargo, todo no significaba nada. El arma en sus manos desapareció, reemplazada por una palma vacía, clavos clavados en su piel y extrayendo sangre. Era como si hubiera estallado una explosión. Un poder que amenazaba con aniquilar toda la creación congregada en su mano. La realidad misma distorsionada, zarcillos de energía formando espirales azules que se extienden como una red. Ella, que era conocida como la Lorde Vasto Solitaria, no dudó más, gritando el nombre de un ataque que había descubierto hacía mucho tiempo. Su abrumador poder incuestionable. Su fuerza se canalizó hacia un solo punto, la presión se acumuló inimaginable. Velocidad. Poder. Este ataque abarcó todo, por lo que es imposible esquivarlo con el alcance actual del Shinigami. El orbe en su palma se niveló hacia adelante, sus palabras susurradas el último sonido que cualquiera de los Shinigami escucharía antes de ser envuelto en un azul interminable. Gran Rey Zero. El mundo tembló, el polvo cayó del techo de la cueva sobre su cabeza, pero estaba más preocupado por lo que estaba sucediendo afuera. Desde la perspectiva de su yo pasado, podía sentir las diferentes olas de emoción jugando dentro de su mente. La impotencia, la incertidumbre y la inseguridad eran las más frecuentes. Su yo del pasado no quería nada más que salir y ayudar a Coyote. Sin embargo, su yo del pasado no podía hacerlo cuando consideraba cuán pasivo era cuando apenas podía luchar en ese momento. Por lo tanto, se quedó guisando solo dentro de la cueva, mirando fijamente el lejano destello azul en el horizonte. Después solo hubo silencio. Pasó un minuto seguido de otro, y justo cuando su yo del pasado sentía que no podía soportarlo más, una figura familiar emergió de las afueras de la cueva. Era Coyote. Entró en silencio, con una expresión melancólica en su rostro, mientras se sentaba sin ceremonias en la esquina distante. Su tez estaba algo pálida, pero no estaba seguro de si era por agotamiento excesivo o algo que ella estaba contemplando. De cualquier manera, su yo del pasado decidió que tenía que hacer algo para al menos ayudar a aliviar sus nervios. Atrapado observando los eventos dentro del cuerpo de su yo pasado, en realidad estaba sintiendo curiosidad por las acciones de su yo pasado. Hablando en sentido figurado, ya podía determinar las diferencias entre ellos. Por un lado, su yo del pasado parecía más despreocupado y no estaba restringido por ninguna otra responsabilidad. Además, las diferencias en la fuerza ya eran un hecho, pero eso se debía más en parte a la falta de comprensión de su yo pasado para utilizar la fuerza dentro de él. En ese momento, sin embargo, se sintió algo confundido cuando entendió exactamente lo que su yo pasado estaba considerando. Frunciendo el ceño, su yo pasado se movía constantemente hacia la gran cantidad de ofrendas de comida dejadas en el templo por los humanos locales. Después de ver a Coyote y no poder decir si estaba agotada o no, su yo del pasado había tenido la idea de que podía ayudar reponiendo sus reservas espirituales. Como tal, había ido a buscar almas animales de repuesto que pudiera regalarle. Sin embargo, su stock actual se había agotado y tendrían que esperar hasta que los humanos sacrificaran más. Dejado perdido, fue solo entonces que los ojos de su yo del pasado aterrizaron hacia las ofrendas de comida. Para ser justos, las ofrendas de comida no poseían almas para empezar, pero como fueron bendecidas por las propiedades espirituales del templo humano, todavía ofrecían una escasa cantidad de energía cuando se consumían. Recogiéndolos en sus manos, su yo del pasado comenzó a mostrar habilidades culinarias que Chirou ni siquiera sabía que tenía.
La fruta y las bayas se exprimieron para hacer una salsa dulce similar a un jarabe, y la carne fría conservada por las altas temperaturas pronto se colocó sobre el fuego. Coyote levantó la vista para mirar, aparentemente escapando de su contemplación silenciosa, pero su yo pasado apenas se dio cuenta en su concentración. Todo lo que sentía era la determinación de hacer felices a los demás. Fue una especie de desinterés lo que hizo que algo dentro de él se moviera, un recuerdo de un fuego impío emergiendo en sus pensamientos. Perdido en la memoria, no fue hasta que su yo del pasado colocó tentativamente la comida frente a Coyote que se compuso. Coyote miró fijamente la comida antes de que una rara confusión apareciera en su rostro, con las cejas arrugadas. «Puedes comerlo», dijo algo aprensivo. Hay pequeños rastros de energía espiritual en la comida del ofertorio para que al menos pueda ayudar a reponer las reservas que perdiste. Los huecos no comen, dijo Coyote sin comprender, sin embargo, todavía extendió una mano. Al abrir la boca, finalmente le dio un mordisco y comenzó a masticar. Al observar su rostro, fue con una ligera decepción que se dio cuenta de que nada había cambiado. Desde el momento en que tomó el bocado y luego tragó, realmente no hubo una diferencia. Aún así, una parte de su yo pasado no quería aceptar tal resultado, un orgullo en la habilidad de uno mostrado en su voz. «¿Cómo está?», preguntó. Coyote levantó la vista y solo pronunció unas pocas palabras. «No importa lo que sea, almas o comida, todo es solo alimento», dijo, haciendo que se desinflara un poco. Aún así, Coyote parecía luchar con las palabras. «Si me preguntas cómo se compara con las almas normales, entonces solo puedo decir una palabra: delicioso». Diciendo eso, Coyote tomó el resto de la comida preparada en sus manos y la movió hacia él, no dispuesta a que él la viera comer. Realmente no le importaba mucho, sino que se deleitaba con una pequeña especie de victoria. Así, la noche pasó como si nada sustancial hubiera sucedido. Solo por la mañana se daría cuenta de que todo había cambiado. Mirando aturdido a la cueva vacía, luego cambió su mirada para mirar a Coyote, que incluso ahora estaba derribando la entrada de paja. «Nos vamos», fue todo lo que dijo. Como resultaría, irse significaba dejar toda la ladera de la montaña. Desde los eventos de la noche anterior, Coyote se había vuelto cada vez más reservado, mirando con aprensión al cielo como si se acercara algún peligro inminente. Imponiendo la buena voluntad de Coyote como ya lo era su yo pasado no reunió el coraje para preguntar qué estaba molestando tanto a Coyote. En cambio, simplemente estuvo de acuerdo con todo mientras trataba de dar sentido a la situación. Actualmente los dos caminaban hacia un destino desconocido, y en este punto, no era difícil decir que incluso Coyote no sabía exactamente a dónde iban. Lo único que parecía importar era alejarse lo más posible de la ladera de la montaña. «¿Qué pasa con los otros hoyos?», terminó preguntando. Le costaba responder, pero eso en sí mismo era suficiente. Cerró la boca, mirando hacia la montaña distante antes de dejar escapar un suspiro. Por mucho que quisiera hacer algo, entendió que no tenía la capacidad de hacerlo. «Se irán eventualmente», dijo Coyote pensativo. «Sentirán mi ausencia y no tendrán ningún otro propósito al permanecer allí». Su protección había desaparecido. Para muchos hoyos solo significaba que el ciclo de buscar un nuevo refugio solo continuaría. Sin embargo, era demasiado amargo imaginar cuántos perecerían por el único crimen de existir. A través de los ojos de su yo pasado, se horrorizó al darse cuenta. El sentimiento mutuo entre su pasado y presente yo. Fue un tipo de resonancia que le hizo darse cuenta de que, a pesar de sus diferencias, su yo pasado seguía siendo él. «Si crees que está mal de mi parte hacer esto, que es egoísta, entonces hazte más fuerte», dijo Coyote frente a él. «Esa forma tuya, ese poder dentro de ti, con él podrías marcar la diferencia». El sonido de sus pasos en el camino de grava resonó en el silencio, la profundidad de su frase creó un aire solemne. Él no habló, sintiendo que Coyote estaba lejos de terminar mientras ella se adelantaba un poco. «Sin embargo, tal como estás ahora, no te permitiré pelear». «Pero», Coyote negó con la cabeza, deteniéndose en sus pasos para mirarlo sombríamente. No era necesario decir palabras para transmitir sus intenciones. Fue una mezcla de vacilación, miedo y amargura.
Coyote ya entendió que lo que estaba haciendo ya sería difícil de aceptar para él, pero aún así lo hizo de todos modos. La razón en sí era evidente. Ella lo eligió solo sobre los demás, y esta comprensión fue suficiente para detener cualquier palabra de protesta que amenazara con salir de su boca. En cambio, un deseo comenzó a brotar desde dentro de él. Algo que el futuro vasto de Witte sabía muy bien. Un deseo de ahorrar. Ser un aliado de la justicia. Un héroe. Para cambiar la situación actual de los Hoyos, el método de Coyote era correcto. Tenía que fortalecerse antes de intentar hacer algo. Entiendo, dijo resueltamente. Esta respuesta sin saberlo le otorgó a Coyote la mayor cantidad de alivio. Ella asintió con la cabeza antes de seguir caminando sin palabras, bajando el paso para que él pudiera caminar a su lado. Era una escena pintoresca, del tipo que Coyote nunca podría haber imaginado en su vida, y como tal lo apreciaba. Sus figuras gradualmente comenzaron a desvanecerse en la distancia, pasaron los bosques y pasaron las montañas y colinas, los dos viajaron. En lo que respecta a la alimentación, aunque Coyote dijo que no importaba qué tipo de comida comieran, se había sentido cada vez más inclinada a comer la comida aún espiritualmente impartida que él preparaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, hasta que finalmente Coyote decidió establecerse cerca de un asentamiento incipiente, que era más una aldea que un pueblo. Basado en el nombre que los humanos locales lo llamaron, el asentamiento se llamaba Karakura. El área que Coyote eligió para establecerse en sí misma fue en un templo en el bosque distante adyacente a Karakura. De esta manera, fue posible recibir una vez más las ofrendas de los humanos y mantener un estilo de vida libre de cazarlos. Hacerlo conduciría inadvertidamente un camino directo a ellos, por lo que Coyote siempre había dudado. Además, él nunca habría tolerado tal cosa tampoco. Solo para asegurarse de que su ubicación sería segura, Coyote comenzó a crear marcas especiales en el suelo que recordaban algo que una vez había visto. Marcas espirituales, le explicó Coyote. No estoy realmente seguro de cómo funcionan, pero algunos humanos bendecidos con conciencia espiritual conocidos como Nyoji habían desarrollado un método para evitar que la forma de energía espiritual se filtrara. Se decía que se usaba para atrapar demonios, pero quien hubiera sabido que luego se usaba para ayudarlos. ¿Entonces esta área será segura?, preguntó. Coyote asintió vacilante. A menos que se acerquen, será difícil encontrar esta ubicación. Debería haber sido lo mismo para la cueva de la ladera de la montaña, pero... Coyote se cortó, pero después de comprender más sobre la situación con respecto a Hoyos en el pasado, no fue tan difícil comprender lo que había sucedido. Fue por él y por el hecho de que Coyote lo había llevado a la ubicación de la ladera de la montaña, dejando un rastro para que el Shinigami lo hubiera seguido. Usando este mismo principio, también fue probablemente la razón por la cual Coyote no se molestó en viajar a un ritmo más rápido, optando por viajar a pie para no dejar atrás ningún signo espiritual en la naturaleza. Entonces todo lo que sucedió en el pasado, fue por D. Coyote colocó una mano sobre su hombro, sin decir nada y simplemente frunciendo el ceño. No era bueno detenerse en el pasado. Lo que importaba era el presente. Su boca se cerró naturalmente, lo que provocó que Coyote asintiera. Quédate aquí un rato y trabaja en tus habilidades. Voy a hacer una revisión rápida del área. Poniéndose su abrigo gris, ella desapareció hacia el bosque, dejándolo solo. Frunció el ceño, levantando los brazos para mirar sus palmas. Fue demasiado frustrante. No importaba lo que hubiera hecho en los meses que Coyote había pasado tratando de entrenarlo, no podía comprender cómo usar sus poderes. La sensación era como si estuviera fuera de su alcance, lo que lo hacía aún más irritante. Al comprender las emociones que su yo pasado estaba sintiendo, Shirou tampoco sabía exactamente cuál era el problema. Al despertar en Hueco Mundo, su fuerza le vino naturalmente al igual que a los Shinigami con abundante energía espiritual. Por otra parte, tal vez simplemente le faltaba algo. Con respecto a su yo pasado, el mayor misterio giraba en torno al poder espiritual aparentemente inimaginable que residía dentro del cuerpo de su yo pasado. Con los dedos extendidos y la palma abierta, su yo del pasado intentó que su energía espiritual se manifestara.
Al mismo tiempo, sin embargo, las palabras pasaron por la mente de Chirou sin ningún contexto mientras pensaba en el asunto, una pila de información que apenas podía resolver. Una manifestación del alma. Algo que reescribe las leyes de la realidad misma. Su cabeza comenzó a doler, hasta que finalmente sintió como si explotara, cuando una frase familiar se disparó a la vanguardia de su mente. Un testamento. Un mantra. Un encantamiento. Soy el hueso de mi espada. Su yo pasado estaba jadeando en este punto, la conexión entre los dos alcanzó su mayor resonancia, cuando brevemente la sombra de un mundo de llamas apareció en sus ojos. Una gran fragua que contiene una vasta armería y una colina desolada. Posteriormente, tanto él como su yo del pasado cayeron inconscientes en el acto. Decir que Coyote entró en pánico cuando regresó no era un eufemismo. Se sentía como si un Shinigami la hubiera apuñalado con una cuchilla. Con lo rápido que reaccionó, sus manos se convirtieron en puños tan fuertes que palidecieron. El saco de comida y almas animales ofertorias que acababa de robar del templo local y estaba colgado sobre su espalda, cayó al suelo con un ruido sordo. No. No. Sus dientes se apretaron, los pies la llevaron hacia adelante hacia el cuerpo extendido frente a ella. Afortunadamente, cuando se acercó lo suficiente, se dio cuenta de que Stark todavía respiraba, pero este hecho no hizo nada para aliviar su vigilancia. En cambio, miró cansada el área a su alrededor, insegura de si la causa del estado actual de Stark era un ataque enemigo. Después de todo, ella no lo pondría más allá de esos Shinigami para encontrar una manera de atraerla. Al inspeccionarlo, notó que estaba ileso. Aparte de la incomodidad que podía ver en su rostro, todo parecía normal. El alivio la inundó en un instante. Mirándose a sí misma, fue solo entonces que se dio cuenta de que estaba temblando. Respirando hondo, gradualmente se calmó. Finalmente, el estremecimiento de su cuerpo se detuvo antes de que tentativamente tomara a Stark en sus brazos de manera protectora. Nunca estuvo acostumbrada a mostrar sus emociones. Más precisamente, no tenía experiencia alguna, pero aquí y ahora, frunció los labios preocupada, con los ojos abatidos. No sabía lo que debía hacer. Sin embargo, sabía que probablemente era mejor mudarse a un lugar más seguro. Con eso en mente, se encontró moviéndose en dirección al templo, donde quería colocar a Stark en una de las habitaciones laterales del establecimiento cercado. No le importaba si estaba ocupado o no, o incluso si interfería con los humanos. Todo lo que importaba era que podía asegurarse de que Stark permaneciera en una zona espiritualmente potente, y los templos y edificios religiosos eran los más eficientes. Con ese pensamiento en mente, y solo la salud de Stark a considerar, caminó a través de toda una línea de humanos, ofreciendo oraciones a algún dios que no se tomó el tiempo de conocer. Los humanos no podían verlos, así que todo lo que sentían cuando pasaba por la entrada cerrada era una fuerte brisa. Para los pocos que estaban directamente en su camino, solo lo consideraba como intervención divina o retribución por atreverse a impedirlo. Como tal, numerosos individuos fueron enviados al suelo sin ninguna advertencia o causa. Por supuesto, algunos resultaron heridos, mientras que otros estaban bien. Sin embargo, incluso los heridos de alguna manera consideraron el asunto de manera positiva. El viento Dios me ha tocado. He sido bendecido. Yo también. Con lo emocionados que estaban los lugareños actuando, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a ocurrir un motín en la entrada del templo, aunque para entonces, ella se había ido hacía mucho tiempo. Al encontrar un templo lateral que generalmente se usaba como almacenamiento, lentamente colocó a Stark antes de encontrarse en un rincón solitario para sentarse. Su mirada estaba fija en él todo el tiempo, nada más que él llenando su mente y prioridades. Ella no sabía qué haría si él realmente moría sobre ella. En ese caso, sería demasiado cruel. El mundo le permitió conocerlo y le permitió experimentar lo que significaba la compañía, los días ociosos que había pasado a su lado, sus recuerdos más preciados. Demonios, debido a él, nunca podría volver a mirar la comida humana de la misma manera sin que su estómago se quejara de ella para consumirla. Si el mundo se lo llevara lejos de ella ahora, entonces ella preferiría que el mundo se quemara a costa de su propia vida. Había una razón por la que se había llevado a Stark y había abandonado la cueva de la ladera de la montaña tan apresuradamente todos esos meses atrás.
Ella estaba tratando de evitar la consecuencia de sus acciones. Los Shinigami de entonces eran de clase capitán y, como tales, deberían haber poseído suficiente capacidad para intentar aprenderla. Sin embargo, a sus ojos, los capitanes regulares y los Shinigami no eran más que animales más grandes. Lo que temía en cambio eran los líderes de estos animales. Uno que controlaba una llama que amenazaba con extinguir su propia existencia. Solo esta era la razón por la que su vida estaría en riesgo si alguna vez decidiera salir a la luz. Además, como ya había matado a 3 Shinigami de clase capitán, sabía que el jefe del Shinigami no dejaría pasar este asunto. Más aún cuando consideraba que era una Oyou, una enemiga de los Shinigami. Tirando de sus piernas hacia su pecho, envolvió sus brazos alrededor de sus rodillas y esperó ansiosamente. Su figura solitaria insignificantemente pequeña dentro de la casa del lado del templo. Es imposible que algo que es eterno exista. Obras de arte e ideologías que se deterioran de manera similar con el tiempo, desvaneciéndose hasta que no son más que un recuerdo, una historia del pasado. En cuyo caso, las elecciones que uno hace y el resultado de tales elecciones podrían verse en el mismo sentido. El tiempo lo abarcaba todo. No importa cuán duradera fuera una espada, también se desgastaría con el uso, la hoja astillada y agrietada, opaca y quebradiza. Por eso el corazón que nunca había reconocido lo que había perdido finalmente lo notó y cayó en la desesperación. Los huecos mismos eran almas nacidas de emociones negativas como el dolor y la rabia. Sin embargo, al mismo tiempo, la fuerza de un Oyou fue determinada por su alma de una manera idéntica a Shinigami. Aquellos con una conciencia espiritual originalmente fuerte como humanos, tenían una mayor probabilidad de convertirse en Shinigami que aquellos que no lo hicieron. Sin embargo, ¿qué era una canica de realidad? Era la manifestación misma del alma de uno. Una magia tan distorsionada que se impuso sobre el orden del mundo. Solo imaginar su fuerza por sí sola era difícil de comprender. Y, sin embargo, existía dentro del cuerpo de un alma individual. Mirando al mundo frente a él, Shirou quedó aturdido, el calor puro a su alrededor lo obligó a cubrirse los ojos del resplandor. Incluso entonces, cuando finalmente se adaptó a la iluminación, fue para ver espada tras espada tras espada. Mirando de cerca, le quedó claro un hecho. Había visto este mundo antes. Su propio mundo interior donde había conocido a Kyouka, Gaebolg y los demás. Solo que ahora, no estaban cerca. En cambio, solo espadas y tierra estéril yacían cerca de él. Este era el infierno en el que habías entrado. Una voz le habló, pero cuando trató de localizarla, todo lo que vio fue una vaga sombra borrosa por el humo y una lluvia de chispas. Frunció el ceño, queriendo gritar, pero antes de que pudiera, un sonido llamativo entró en sus oídos. El ruido de un martillo encontrándose con un yunque. La forja de una espada. Querías proteger a los demás, ayudarlos, pero el precio en sí era demasiado alto. Su cabeza se deslizó detrás de él, pero para entonces la sombra de antes había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por un engranaje monolítico que giraba en el cielo. Te diste cuenta demasiado tarde de que no habría final, ni señales de ella nunca más. Y cuando la espada finalmente se hizo añicos, solo quedó este infierno como tu tocayo. Sintió una frialdad brotar de su interior, las palabras penetrando en él como cuchillos que lo hicieron tambalearse. Sus ojos se entrecerraron y pronto estaba mirando, pero su cuerpo se había endurecido hacía mucho tiempo. Algo dentro de él estaba reaccionando a un nivel subconsciente. ¿Quién eres?, murmuró. De repente, un Okara apareció ante él, cabello canoso y ojos plateados mirándolo fijamente, mientras una voz burlona pero cansada respondía: yo soy tú. Al menos una versión de ti que de alguna manera fue arrastrada a este mundo. Él vaciló, su mente en blanco como una parte de él rechazó rotundamente la existencia misma del hombre de cabello gris. Si no lo recuerdas, entonces tal vez pueda mostrarte. Fue entonces cuando el humo se disipó, la ambigüedad que rodeaba el paisaje se desvaneció de manera similar para revelar una sola escena. La reintroducción de un paisaje y un concepto que conocía, pero que hacía tiempo que había olvidado. Mira bien, porque esto no será lo último que lo verás. El final de tu camino. Quería negarlo. Decir que lo que estaba delante de él era falso, pero sabía que no podía.
No cuando el recuerdo mismo surgió en su mente con una sacudida. La colina de las espadas. Y el héroe de hierro forjado que murió en él. Gracias por leer. patreon.com/Parcasius. Capítulo 35. Hueco Mundo. Parte 4. El sendero termina aquí. El hueco ya debe haber huido, dijo un Shinigami, sintiendo cualquier energía espiritual residual. No puedo determinar un camino exacto, pero es posible adivinar una dirección hacia el este. Yamamoto asintió sin palabras. Era más joven de lo que parecía en el futuro, cabello negro y una barba y bigote más cortos que le daban un tipo de temperamento robusto. Inspeccionando los cadáveres en el suelo, cerró solemnemente los ojos. No quedaba mucho de los cadáveres, la mayoría de los cuerpos estaban desintegrados por lo que parecía ser una energía espiritual dominante. Todo lo que quedaba por identificar eran trozos de tela negra. 3 capitanes y toda una unidad de Shinigami, enumeró en un tono frío. Imperdonable. Hubo un breve silencio. Fue el actual director de la recientemente fundada escuela Genji, también conocida como la Academia Shinigami. La escuela Genji fue la primera de su tipo, un instituto recién nacido creado con el propósito de fomentar las siguientes generaciones de Shinigami. Aunque los cuerpos frente a él ya no eran reconocibles, no había duda en su mente de que los conocía. El Shinigami que había hablado antes, que él se puso cada vez más nervioso, de repente se dio cuenta de algo. La energía espiritual, señor, es pura, dijo el Shinigami, levantándose de una posición agachada. No hay otros rastros de auras mixtas que se encuentren, lo que significa que un hueco mató a 3 capitanes y a toda una unidad de Shinigami, interrumpió una mujer. Tenía una cabeza de cabello negro largo y suelto y una disposición que exudaba asesinato detrás de una sonrisa astuta. El Shinigami que había hablado inmediatamente se volvió cauteloso, retrocediendo para dar espacio a un individuo que nadie en la sociedad de almas jamás se cruzaría. La criminal cuya ferocidad y tenacidad para matar eran incomparables, convirtiéndola en la criminal número 1 en toda la dimensión. El primer Kenpachi reclutado por Yamamoto para servir en la fundación de los escuadrones de la Guardia de la Corte. Retsu Unohana. Interesante, murmuró Unohana en voz baja, apoyando una mano sobre la empuñadura de su espada antes de desviar su mirada hacia Yamamoto, quien negó con la cabeza. Ahora no es el momento. Sin pistas, miró a lo lejos. Lo más probable es que este sea el hueco que la segunda división había detallado ampliamente en sus informes. El único hueco con la designación de Vasto Lorde. La Academia Genji ya había gastado mucho tiempo y recursos en nuevos Shinigami. Enviar más era simplemente repetir el mismo error ya cometido. En el caso de Unohana, a pesar de confiar en su fuerza, él no era alguien que tomara riesgos en este momento. No había garantía de que Unohana triunfara, no con su estilo de lucha como lo era actualmente. Las tensiones con los Kinki ya estaban creciendo también, y temía que el comienzo de una guerra estuviera destinado a comenzar. No había forma de que pudiera arriesgar a Unohana, el primer Kenpachi en la situación actual. Por lo tanto, hizo su elección. De los diversos Shinigami que podía enviar, el Shinigami en cuestión tenía que tener una fuerza y habilidad insuperables para evitar más bajas. En ese sentido, solo hay uno. Ustedes dos, regresen y continúen los preparativos contra el Kinki. Miró hacia el este sombríamente, con el aroma de ceniza impregnando el aire. Iré y resolveré este asunto. No sabía cuánto tiempo estuvo sentada allí mirándolo. No se había despertado en los últimos días y ella no podía entender por qué. Ella lo había revisado numerosas veces, levantando su mano y enviando pulsos sutiles de energía espiritual para una respuesta. Cada vez, ella obtendría una reacción de su energía espiritual, y sin embargo, él todavía no se despertaba. La situación estaba cerca de llevarla a la ansiedad, el silencio sepulcral a su alrededor solo hacía que el sentimiento fuera más pronunciado. Ella suspiró, con los ojos abatidos mientras veía caer la primera nieve a través de una abertura en la casa del lado del templo. Parecía desaliñada, nada como su perspectiva general indiferente de varios meses antes. Su cabello estaba despeinado y su mirada era deslucida, como lo había sido durante los últimos días. El abrigo plateado forrado de piel que generalmente usaba fue desechado a un lado, tendido sin ceremonias en el suelo, donde había caído del gancho en la pared en el que lo había colgado.
No le importó, sentada en silencio en el mismo lugar en la esquina izquierda y dejando que el día se consumiera. A su lado estaba la bolsa de ofrendas espirituales que Stark había empacado desde el comienzo del viaje, su contenido aún relativamente lleno, pero ahora intacto. Ya no tenía ganas de comerlo. Para empezar, comer nunca fue necesario para mantenerse. El único beneficio que le había traído era lo delicioso que era. En la actualidad, sin embargo, no podía consumirlo después de recordar cuán serio había parecido Stark al hacerlos, y luego comparar esa imagen con la condición actual de Stark. Sus labios se fruncieron, la acción involuntariamente humana, pero de nuevo, los huecos también fueron humanos una vez. A medida que el día avanzaba lentamente hacia su noche, ocurrió algo diferente que hizo que Coyote mirara hacia arriba. Inicialmente, había sido golpeada con una oleada de esperanza y expectativa cuando su atención aterrizó por primera vez en el cuerpo ante ella, pero murió rápidamente cuando no notó ningún cambio. En cambio, lo que había ocurrido era un movimiento en la puerta corredera que actuaba como entrada del templo lateral. «Ese maldito Geser», murmuró un niño en voz baja, trenzas de cabello verde enmarcando una cara algo regordeta. «Veamos si me encuentra aquí». En este punto, la espalda de la niña todavía estaba frente a ella, pero rápidamente estaba perdiendo interés. Era solo un niño humano vestido con prendas tradicionales de Miko, una blusa blanca y una falda larga plisada con fondo rojo. Se ató un lazo alrededor de la cintura con un paño para sujetar todo el atuendo. Justo cuando estaba a punto de cambiar de posición y tirar de sus rodillas hacia su pecho con desinterés, notó que el niño que había entrado estaba mirando directamente a Stark, con la boca abierta de par en par. Ella observó sin palabras mientras el niño corría directamente hacia Stark y comenzó a inspeccionarlo de arriba a abajo. «¿Para qué duerme un invitado aquí?», murmuró el niño antes de sonreír momentos después y dar un paso atrás. Dando vueltas por la habitación, la niña suspiró, aparentemente incapaz de encontrar lo que había estado buscando. «Oh, bueno», murmuró el niño antes de pararse una vez más justo delante de Stark. «Oye, despierta». La niña gritó, poniéndose irritable cuando no tuvo una sola reacción. «Dije despierta». Una vez más, no hay respuesta. Una vena se torció en la frente del niño, y antes de que Coyote se diera cuenta, el niño abrió la boca de Stark y metió el dedo. «Bueno, pensé que eso funcionaría», la niña dijo impotente, recordando que nunca había fallado cuando se usó en su abuelo. A partir de entonces, sus ojos brillaron con determinación. «Tal vez debería intentarlo de nuevo». «Prefiero que no lo hagas», Coyote finalmente habló, con la expresión en blanco. Entendió que el niño frente a ella era diferente de los humanos normales. Esto era lo suficientemente evidente basado en el hecho de que podía ver e interactuar con Stark, lo que significa que era un humano especial imbuido de altos niveles de energía espiritual. El niño era efectivamente lo que la mayoría de los otros huecos considerarían sustento principal. Afortunadamente, ella no era ese tipo de hueco. Al sonido de su voz, la niña se sobresaltó, sin haberla notado debido a la oscuridad de su ubicación y su falta general de habilidades de comunicación, algo que casi nunca usaba. «Hola», dijo el niño avergonzado. «No te vi allí, ¿es tu amigo?», el niño preguntó señalando. Ella no respondió por un momento. La incomodidad de su mirada hizo que el niño se inquietara hasta que una sola palabra salió de la boca de Coyote. «Familia», fue todo lo que dijo, apartando la mirada para mirar hacia afuera, sin interés en interactuar más con el niño. Lo que nunca hubiera esperado era que el niño caminara hasta ella a pesar de su despido y se sentara sin ceremonias a su lado. De todos los humanos que había conocido que podían verla, generalmente siempre huían al sentir su vasta aura. Sin embargo, el niño parecía ser la excepción. O el niño no podía sentir el aura que estaba liberando sutilmente para presionar al niño para que se fuera, o al niño simplemente no le importaba. Ella gruñó, no le importaba de ninguna manera. Ella ignoró al niño que podía sentir que la estaba mirando. Cruzando los brazos, simplemente continuó mirando la nieve que caía, mientras miraba a Stark de vez en cuando y se volvía más reservada. En el silencio, y cuando la luz se acumuló desde la ventana, de repente se erizó. Porque sonaba como si el niño estuviera comiendo.
No dispuesta a mover la cabeza hacia atrás para mirar de inmediato, fue solo cuando escuchó el crujido de la apertura de la tela que no pudo soportarlo más. No importa si no tenía ganas de comer la comida que Stark había preparado en este momento, no significaba que quisiera compartir el producto de los esfuerzos de Stark con otra persona. Su cabeza retrocedió como una víbora, produciendo un clic mientras sus ojos rosados se entrecerraban en un resplandor de agitación no oculta. ¿Tú quieres uno? No sabía que las ofrendas realmente sabían tan bien, dijo la niña, lamiéndose los dedos mientras metía un bollo en la boca de Coyote, quien estaba demasiado aturdida por la falta de precaución de la niña a su alrededor para reaccionar. Este bollo de frijoles también sabe bien, pero lo de aquí es aún mejor. Masticando, Coyote se tragó lo que estaba en su boca primero antes de mirar fijamente al niño que tenía delante. La niña comía como un hámster, mordiendo con grandes bocados que le hinchaban las mejillas e incluso entonces, de alguna manera todavía podía tragar. Coyote resopló. Por mucho que tuviera la intención de darle al niño un pedazo de su mente, se contuvo cuando el niño habló. Estas no son ofrendas, ¿verdad? ¿Son demasiado buenos para hacerlo?, preguntó la niña, mirando fijamente la comida en sus manos. Son ofrendas, dijo Coyote bruscamente. Simplemente se cocinaron en algo más comestible. La niña tomó otro bocado de comida, mirando ociosamente a Coyote, quien una vez más volvió a caer en silencio mientras la niña se sentaba de rodillas. Si esta comida sabe bien, ¿por qué no la estás comiendo?, el niño entonces preguntó. Coyote no respondió, pero el rápido cambio de sus ojos fue suficiente para delatarla. El niño, habiendo sido criado en el templo desde la juventud, había visto a muchas personas e incluso espíritus. No fue difícil para el niño determinar los pensamientos que Coyote debe haber estado sintiendo. ¿Está enfermo?, preguntó el niño, señalando a Stark. No lo sé. ¿Fue él quien hizo esta comida? Sí. Entonces razón de más para comerlo. El niño se puso de pie mientras Coyote lo miraba. Lo hizo para ti, ¿no? La niña tomó un pedazo de comida en su mano y se lo ofreció frente a ella mientras sonreía. A regañadientes, Coyote tomó la comida en la mano del niño y se la comió en silencio. La niña encontró su propio rincón para sentarse mientras se quejaba de las estrictas reglas que su abuelo había establecido para el templo. Poco después, el niño se fue con un rápido adiós. El nombre de la niña era Lilinete, y no era un nombre que Coyote olvidaría en el futuro. Después de todo, Lilinete continuó visitando el templo lateral todas las noches, apareciendo y sentándose tranquilamente en su propia esquina mientras tarareaba una melodía. Coyote no lo dijo, pero poco a poco comenzó a apreciar la presencia de Lilinete. Le ayudó a sentirse menos sola, pero también un poco incrédula de que un humano pudiera de alguna manera descuidar la presión de su energía espiritual. Había una razón por la que siempre había estado sola. Su presión espiritual era demasiado grande y podía acabar con huecos menores y humanos en un instante. Si no fuera por ella tomándose el tiempo para recuperar su fuerza a través de la práctica, entonces sabía que Lilinete no podría acercarse a ella. Lo mismo podría decirse de los otros humanos que residen dentro de los terrenos del templo. A medida que pasaban los días, todavía no había señales de que Stark se despertara. Posteriormente, Coyote comenzó a hablar cada vez menos mientras simplemente esperaba a su lado. Puedo tratar de despertarlo hoy. El abuelo dijo una vez que soy muy buena para levantar a los demás, dijo a Lilinete, mirando hacia arriba. Coyote negó con la cabeza, lo que provocó que Lilinete se quedara en silencio. Lilinete había sido capaz de decir que Coyote y Stark no eran humanos. Era un poco difícil no hacerlo cuando los dos tenían agujeros directamente a través de sus pechos, pero ella no rehuyó de ellos. Más bien, ella tenía curiosidad en su lugar. Su abuelo le había hablado una vez de monstruos con agujeros a través de sus cuerpos que comen humanos, pero mirando a Coyote, no vio un monstruo en absoluto. Sin embargo, aburrida como estaba Lilinete en ese momento, se acercó a Coyote que estaba sentado junto a Stark y de repente se puso rígida. Un aroma distintivo impregnaba el aire. Uno de ceniza y fuego que envió escalofríos por su espalda.
Su primera reacción fue salir corriendo creyendo que alguna parte del templo se había incendiado, pero esa noción fue cortada desde el momento en que vio la furia y la reserva en los ojos de Coyote. Coyote se aferraba fuertemente a Stark, contemplando si debería correr o no, pero vaciló cuando notó a Lilinete. Si corría con Stark, independientemente de si sus posibilidades eran bajas, estaba garantizado que quien la hubiera estado siguiendo llegaría a la ubicación del templo lateral. Aunque Shinigami nunca atacó a los humanos, un humano que tenía el aura de un hueco persistente a su alrededor puede estar exento de cualquier regla que el Shinigami mantuviera estrictamente. Como tal, no podía irse. No solo porque no quería poner en peligro a Lilinete, sino porque sus posibilidades de escapar eran demasiado bajas en primer lugar. El Shinigami que venía tras ella, sintiendo el aura alrededor, era ese Shinigami. Aquel cuya hoja era similar a un fuego primordial y el que menos quería enfrentar. Por mucho que tratara de suprimir su energía espiritual, estaba garantizado que sería percibida una vez que su perseguidor se acercara lo suficiente. Ingenuamente, colocó a Stark antes de mirar a Lilinete. «Cuídalo», dijo sombríamente, juntando sus manos en puños. Si no podía correr, entonces todo lo que podía hacer era luchar, y a diferencia del pasado, esta vez tenía algo por lo que luchar. Ella protegería a su familia. De pie, se dirigió a la salida de la casa lateral del templo y desapareció en un estallido de velocidad que Lilinete no podía seguir. «Espera». Lilinete gritó, incapaz de entender lo que estaba sucediendo, pero sabiendo intuitivamente que Coyote iba a estar en peligro. Desafortunadamente, Coyote ya estaba demasiado lejos para escuchar la voz de Lilinete. Dejada sola, Lilinete solo podía instalarse inquieta dentro de la casa junto al templo y vigilar a Stark. Sin embargo, al hacerlo, se congeló, con la boca abierta. Porque notó algo a medida que el aura de llama y ceniza se hizo más pronunciada dentro de la casa del lado del templo como el calor de la fragua de un herrero. Fue el temblor de un dedo. Yamamoto no sabía cómo describirlo al principio. Esperaba encontrarse con un rastro de destrucción que generalmente dejaba atrás en la estela de un hueco, casas aplastadas y árboles arrancados de raíz que conducían a una escena de caos. Lo que vio no fue nada de eso. Sin embargo, no se desanimó, ya que no todos los huecos actuaron de la misma manera, algunos eran más inteligentes. Como tal, en lugar de atravesar el aire a un ritmo rápido, estaba caminando dentro de un tranquilo sendero del bosque. Había muchas cosas que podría haberse perdido si hubiera viajado por el aire, y lo que pasa con los huecos más esquivos era que podían ser discretos con la energía que inevitablemente dejan atrás. Desafortunadamente, el que estaba siguiendo era extremadamente resbaladizo, dejando casi nada para que él lo siguiera. Sin su intuición, estaba seguro de que lo habrían dejado perdido, pero en ese momento lo estaba llevando hacia el asentamiento humano de Karakura. Sus ojos se entrecerraron mientras avanzaba, su tenacidad e implacabilidad albergaban resultados, cuando finalmente tropezó con un claro que solidificó su conjetura. Estaba lleno de rastros de la energía espiritual idéntica a la que se encuentra en la ladera de la montaña. Eso era todo lo que necesitaba saber antes de comenzar a liberar sutilmente su presión espiritual en toda el área. Si había un hueco alrededor, no había posibilidad de que no reaccionaran ante él. O huyeron o eligieron permanecer escondidos. En cualquier caso, ningún hueco había podido escapar de él. Sería solo cuestión de tiempo. Sorprendentemente, ninguna de las opciones que había imaginado había ocurrido. En cambio, el hueco vino a él. Era un hueco humanoide cuya figura y apariencia eran completamente humanas, aparte de la persistente armadura hueca de hueso en su cuerpo. Los ojos rosados se entrecerraron peligrosamente, la boca de una pistola apuntaba hacia adelante. Coyote sabía que las palabras ya no eran necesarias. Ella había visto a Yamamoto en numerosas ocasiones en el pasado. Fue implacable. Si la sociedad de almas consideraba a Unohana Retsu como la criminal más diabólica jamás registrada, entonces su salvajismo todavía estaba por debajo del de Yamamoto. El hombre no había podido fundar la Academia Genji y los escuadrones de la Guardia de la Corte sin tener que pisar despiadadamente numerosos cadáveres en el proceso.
Aparte de Yamamoto, no habría habido otro individuo lo suficientemente capaz como para reclutar a un Ohana Retsu, y esto solo hablaba lo suficiente. Era un medio para un fin, buenas intenciones para justificar un método junto con un poder abrumador. En el silencio, se levantó una espada. Reduce todo a cenizas. Ryujin Haka. No hubo formalidades, ni advertencias. Yamamoto ya tenía una vaga estimación de la fuerza de su oponente basada en el hecho de que Coyote había sido capaz de derrotar por sí solo a 3 Shinigami de clase capitán. Ella estaba en un nivel solo comparable a Eli Watch del Kinki. Lenguas de fuego corrían arriba y abajo por el borde de su espada acompañadas de una presión espiritual desalentadora que aplastó todo el bosque y prendió fuego al mundo. Si no fuera por la consideración de Yamamoto de las reglas del mundo humano, la presión por sí sola podría haber destruido directamente el asentamiento de Karakura. En respuesta, una presión espiritual que era como una tormenta de invierno se elevó en oposición, el vago contorno de un lobo manifestándose en el aire y aullando a una luna distante. Los lobos eran animales de carga, pero hubo momentos en que, incluso solos, se encuentran imponentemente aislados. El llamado extraviado en la noche, resonado solo por el vacío de un campo de blanco. Ella lucharía, no solo por sí misma, sino por lo que ahora tenía. Los ojos rosados se entrecerraron en determinación. Viva o muera, todo sería lo mismo si se retirara ahora. Entonces, por primera vez, el lobo acorralado se mantendrá fuerte y gritará al cielo, buscando su propia salvación. Desapareció de la vista, mostrando una velocidad que cambió la expresión de Yamamoto a una de solemnidad. El primer golpe mortal niveló su espada plana, horizontalmente opuesta a él mientras sus ojos se lanzaban de izquierda a derecha. Nadekiri. 0. Blade se encontró con el arma, y en una explosión rotunda, ambos combatientes fueron empujados hacia atrás antes de atacarse una vez más. Ella empujó con los pies, corriendo de izquierda a derecha mientras una luz cegadora se formaba en su mano libre, uniéndose a su alrededor mientras giraba en espiral en forma de colmillo. Yamamoto gruñó, tirando de su zanpakuto para liberar su brazo derecho para encontrarse con el golpe de Coyote con el suyo. Irkotsu. Puño se encontró con puño, y los ojos de Yamamoto no pudieron evitar abrirse. Incluso sin su espada, ningún hueco que había enfrentado había sido capaz de sobrevivir a la fuerza de su cuerpo y mucho menos empujarlo hacia atrás. Sus pies se arrastraron contra el suelo, creando 2 grandes cicatrices en la tierra. La sangre goteaba de su brazo, perforada por la agudeza del golpe de Coyote, pero ella no mejoró. Su brazo colgaba débilmente a un lado, pero en una demostración de poder, su energía espiritual explotó, su brazo se regeneró a un ritmo visible. En un mundo rodeado de llamas, 2 individuos estaban en su centro, mirándose atentamente. La expresión de Yamamoto era sombría. Los huecos eran espíritus que estaban arruinando fundamentalmente el equilibrio del mundo. Eran almas que se negaban a seguir adelante y causar un desastre a los vivos. Y, sin embargo, también entendió que de las 3 fuerzas actuales de Shinigami, Kinki y Yoyou, los Oyous eran los más desfavorecidos, perseguidos por ambos lados y obligados a esconderse. La aparición de un Oyou que podría coincidir con tales circunstancias no era un buen augurio en su opinión. La designación de Coyote de Vasto Lorde no era inmerecida, pero Yamamoto tenía la intención de convertirla en la primera y la última de su especie. Antorcha, invocó, enviando un gran infierno. No voy a trabajar. Un arma apuntaba hacia adelante, zarcillos de energía espiritual convergiendo en una bola de poder masivo disparada continuamente. Coyote entraba y salía de la llama, disparando disparo tras disparo que ni siquiera las llamas de Yamamoto podían extinguir. Más bien, se cancelaron mutuamente en arcas de vapor que se disiparon en el aire. Ella chasqueó la lengua, saltando hacia atrás. Su mano derecha se adelantó, clavos clavados en su carne antes de untar la sangre que goteaba sobre el hocico de su arma en un movimiento rápido. El gran rey llama a su poder. La sangre se coaguló, flotando aún antes de fusionarse con el creciente vórtice de poder canalizado a través del arma en sus manos. El espacio y el tiempo mismos comenzaron a distorsionarse, fracturarse como el vidrio. Reduce el mundo a cero, su mano se niveló hacia abajo, la boca de su arma se calentó a un azul iridiscente. Gran Rey Zero.
Una explosión de energía espiritual abrumadora se disparó, garras de energía pura girando alrededor de un vacío que parecía borrar todo mientras Coyote gritaba, alimentando aún más el poder. Inmediatamente, el ataque se aceleró, sin dejar nada a su paso. La tez de Yamamoto palideció cuando se dio cuenta de que no podía evitar el ataque que se avecinaba. Apuñaló a Ryujin Haka en el suelo y levantó ambos brazos. Bakuro 81. Danko. Una barrera rectangular translúcida apareció instantáneamente frente a Yamamoto, la energía que la comprendía se agrietó al contacto con el ataque de Coyote. Enxen, el escudo. Dos barreras protectoras más aparecieron frente a Yamamoto, pero incluso después de que la primera barrera se rompió, el resto siguió rápidamente hasta que él mismo fue envuelto en la luz. Una onda expansiva se extendió, recogiendo escombros y expulsándolos por millas y millas. Al aterrizar, Coyote respiró hondo antes de fruncir los labios y mirar a través del polvo. Una buena parte de sus reservas espirituales se agotaron, pero no lo suficiente como para afectarla en ese momento. Aún así, apretó los dientes con aprensión cuando una figura comenzó a aparecer gradualmente a medida que el polvo se asentaba. Su ropa estaba rasgada, dejando la parte superior de su pecho desnuda, pero aparte de pequeños moretones y sangrado, Yamamoto salió ileso, sostenido en su mano, una espada que parecía diferente de antes. Una katana de madera quemada de negro por las llamas y exudando un antiguo aura de ceniza. Bankai. Espada larga de la llama remanente. Estaba muy lejos de la espada que había visto en la mano antes, pero mirándola, sintió escalofríos viajando por su espalda. El aire mismo se había vuelto árido, seco, como si toda la humedad se hubiera evaporado. Inicialmente, ella había querido apresurarse y atacar para obtener el impulso, pero su intuición le advirtió que entrar en contacto con él era una sentencia de muerte. Por lo tanto, mantuvo su distancia, mirando con cautela a Yamamoto por cualquier movimiento repentino. Todavía estaba sorprendida sin preparación. Era demasiado rápido. Él brilló directamente frente a ella, la espada ya caía. No tuvo tiempo de pensar, apenas movió su cuerpo hacia la izquierda a tiempo para esquivar el ataque. Incluso entonces, podía sentir que el calor la escaldaba a pesar de la dureza de su constitución. Cuando la espada golpeó el suelo, no hubo sonido. Simplemente se deslizó hacia adentro, dejando atrás solo tierra completamente ennegrecida que se desintegró al contacto cuando Yamamoto retiró su espada. Para entonces, ella ya se había alejado, su tez pálida. Sin saberlo, su rápida reacción hizo que la expresión de Yamamoto cambiara. La espada larga de la llama remanente era su ataque y habilidad más fuertes, sin embargo, el uso prolongado era su única debilidad. El área alrededor ahora era similar a un desastre natural. Si antes había podido contener su fuerza de afectar al mundo de los vivos, ahora era inútil. El calor extremo que emanaba de él y su espada era tal que su Bankai era imposible de mantener por mucho tiempo, ya que el uso prolongado no solo podía dañar los alrededores, sino él mismo. Desafortunadamente, no tuvo más remedio que liberarlo antes. La oleada de energía espiritual que acompañó el lanzamiento de su espada anuló la volatilidad del ataque anterior de Coyote. Las brasas flotaban en el viento, las casas y estructuras construidas por humanos estallaban en un incendio que creó un incendio forestal incontrolable, gritos y pandemonio extendiéndose. Sabía que tenía que terminar la confrontación rápidamente, y sin embargo, la agilidad de su oponente estaba en un nivel similar al suyo. La única oportunidad que había tenido fue cuando inicialmente fue sorprendida sin preparación después de la liberación de su espada. Ahora su intento había fracasado, y sería difícil acercarse a ella de nuevo. Por lo tanto, tuvo que pensar en otra manera. Miró fijamente a Coyote en contemplación, recordando un poco de información que entendió. De vuelta en el paso de montaña, los huecos que había interceptado allí con Unohana y los demás habían llorado desesperadamente pidiendo ayuda antes de su muerte. La única pregunta entonces había sido a quién estaban pidiendo. Era una posibilidad remota, pero todo lo que necesitaba era una pequeña apertura. Respiró hondo después de cortar en medio cero disparado en su camino. Y a partir de entonces, empaló su espada en el suelo.
Grandes filas de entierro de los 10 billones de muertos por incendio, su voz era sombría, el suelo se rompía violentamente y obligaba a Coyote a salir al aire para evitar el retroceso. Sintió algo mal con la situación en ese momento, un cero ya cargado en la punta de su arma con precaución solo para que la energía se desvaneciera. Lo que apareció ante ella, elevándose de la grieta formada en el suelo, eran figuras familiares enmascaradas. Huecos. Los mismos que todavía podía recordar habían acudido una vez a ella en busca de protección. Sus ojos estaban sin vida, sus cuerpos no eran más que cadáveres quemados andantes. Ella tragó saliva, un estremecimiento pasó a través de ella cuando la culpa pronto inundó su mente. Posteriormente, esa culpa fue reemplazada por rabia. Incluso en la muerte no podían descansar. Aunque los había abandonado, todavía habían ayudado a aliviar su soledad antes de que Stark apareciera. Verlos en tal estado hizo que ella disparara de inmediato. Un aluvión de ceros aniquiló los cadáveres de los huecos que una vez conoció. Fue solo cuando se compuso que se dio cuenta de que Yamamoto había desaparecido. Los pelos en la parte posterior de su cuello se levantaron cuando sus pies intentaron empujarla hacia adelante. Aún así, ya era demasiado tarde, una espada atravesó su estómago. Forzó el grito que amenazaba con salir de su garganta, y se decidió por mirar. Para no ser aniquilado en un instante, tus reservas espirituales son horribles. Yamamoto sacó su espada. Desafortunadamente, ¿cuánto de esa reserva espiritual te queda ahora? Coyote tosió una bocanada de sangre, su cuerpo se estrelló contra el suelo y formó un cráter. Sabía que Yamamoto tenía razón. La espada larga de la llama remanente era realmente formidable. Concentró toda la llama y el poder de Ryujin Haka en el filo de la espada sin emitir ninguna llama. Más bien, su corte podría acabar con la existencia de cualquier cosa. Para que Coyote aún sobreviviera, tuvo que pagar un alto precio. Luchó por levantarse del suelo, pero su fuerza la estaba abandonando. Sus dedos cavaron en la tierra, la herida a través de su estómago cauterizada por el intenso calor pero produciendo un dolor menguante. Se acabó, una voz habló por encima de ella. Yamamoto selló su Bankai, evitando el área de cualquier destrucción adicional. Capas de sudor estaban presentes en su frente e interiormente, sentía que su cuerpo le dolía por el puro esfuerzo que su Bankai le había hecho pasar. Coyote no respondió a las palabras de Yamamoto. Su mente ya estaba en otra parte, pensando en la única felicidad que había obtenido en su vida. Lo siento, Stark, su expresión palideció. No podía proteger a nuestra familia. Sus pensamientos vagaban. Sus ojos miraban fijamente a la luna, que había ascendido silenciosamente hacia el cielo bajo el manto de la noche. Era hermoso, la única cosa que siempre estaba constante en su memoria cuando miraba hacia las nubes por la noche. Solo. Siempre solo. Ya no. Su rostro apareció en su mente. Una expresión ignorante, despreocupada y haciéndole una pregunta en una cueva aislada en la ladera de una montaña. ¿Por qué rugieron los huecos? La pregunta era simple. Sin un mundo al que llamar suyo, su mayor protección era el uno al otro. Rugieron por la misma razón que otros animales, para encontrarse en una mansión que podría conjeturarse en una palabra: compañerismo. Y en ese momento, mientras veía a Yamamoto levantar su espada en el aire, un rugido resonó en la noche. Exclamación de cierre, un estremecimiento recorrió su espalda, primitivo pero desgarrador. No podía describir la emoción que brotaba de su interior entonces, una mezcla de confusión y esperanza, pero no importaba. Yamamoto estaba aturdido, la espada en su mano congelada a mitad del swing, mientras su atención se desplazaba hacia la distancia, ante la inimaginable acumulación de energía que se producía. Aprovechando la oportunidad, Coyote levantó débilmente la cabeza, con humedad en los ojos mientras hacía lo único que nunca había hecho ni una sola vez en su vida. Ella aulló. Era un mundo de calor y acero, algo que ahora podía recordar vívidamente. La promesa que había hecho y los ideales por los que había caminado. Era el héroe de hierro forjado, el hombre que había muerto solo en una colina de espadas. Dentro de su mundo interior, permaneció en silencio, mirando al cielo mientras procesaba la información que pasaba por su cabeza. Recordaba todo. La Academia Umurara, la Torre del Reloj, la Guerra del Santo Grial y una promesa que había hecho en el horizonte. Sus manos se convirtieron en puños, su expresión en blanco.
La figura del hombre que le había hablado antes ya era evidente para él a través de una resonancia con su alma. Una versión futura de sí mismo que había jurado nunca convertirse en ella. Sin embargo, ahora que recordaba todo, se dio cuenta de que nada había cambiado realmente aparte de comprender completamente sus propias habilidades. Todavía era él mismo. El mismo hombre que no dudaría en actuar en nombre de otro. Fue por esta razón que estaba extremadamente tenso en este momento. Aunque el cuerpo de su yo pasado todavía estaba inconsciente, eso no significaba que no entendiera lo que estaba ocurriendo afuera. Más bien, con su sentido espiritual, podía pintar una imagen precisa. Coyote estaba luchando y por la sensación de la energía en el aire, fue contra un oponente familiar que una vez se había enfrentado como el Basto de Blanco. Yamamoto Henry Yusei, el comandante en jefe de los 13 escuadrones de guardias de la corte. Preocupado como estaba, Coyote parecía estar defendiéndose hasta hace poco. Su energía espiritual, que se sentía como un mar sin fin, se había reducido a algo parecido a una taza de agua. Sabía que estaba en el pasado y que los eventos que ocurrían ya habían sucedido, pero no podía quedarse quieto y no hacer nada. Despierta. Estaba llamando ansiosamente a la conciencia de su yo pasado. No podía hacer nada, pero si su yo pasado era como él, actuaría sin consideración propia. Ya había estado pensando. Si Coyote era un hueco tan fuerte en el pasado, ¿por qué nunca la vio en Hueco Mundo en el futuro? La respuesta obvia en su mente era que ella debía haber muerto. No, rechazó tal resultado. Había visto la forma en que ella se había quedado al lado de su yo del pasado sin decir una palabra o queja. Para que alguien te cuide tan a fondo en tu nombre, ¿cómo podría alguien estar dispuesto a ver un futuro en el que faltara una persona así y mucho menos a sí mismo que estuviera sujeto a ello? Levántate. Su energía espiritual estaba nerviosa, un arsenal ilimitado de acero listo esperando ser desatado. Los engranajes antiguos comenzaron a girar. Monolitos que flotaban en el cielo, produciendo una serie de ruidos metálicos que impregnaban todas partes. Era una reminiscencia de un martillo que impactaba un yunque, forjando acero, produciendo más de 1000 armas. Desconocido para la muerte, ni conocido para la vida. Las chispas llovieron a través del cielo de color bronce, como patrones de circuito que parpadeaban dentro del suelo y se unían a las vasijas integradas con el alma misma al nacer. Circuitos mágicos. 27 puntos en su alma retumbaban con energía. Lo que se llamaba prana, magia, proliferó desde dentro de él. Si había alguna otra razón que pudiera darle a su yo pasado para levantarse en este momento, entonces solo había una: sálvala. En lo que respecta a la conciencia de su yo pasado, también había sentido las acciones de Coyote a un nivel subconsciente. Como tal, tan pronto como las brasas se convirtieron en llamas desde dentro de un mundo interior, una fragua que se activó una vez más, un par de ojos se abrieron de golpe. El área alrededor de su yo pasado era diferente del templo lateral en el que había estado antes. Actualmente estaba afuera. El templo lateral se quemó en cenizas y Lilinete inconsciente a su lado, después de haber sacado el cuerpo de su yo del pasado. No podía comunicarse con su yo del pasado, pero no necesitaba hacerlo. Lo que había aprendido, su yo pasado parecía ya saberlo. Su yo pasado no se llamaba Stark. Su nombre era Shiro Emilla, el hombre cuya personalidad nunca cambiaría en la vida ni en la muerte. Por lo tanto, los ojos de color bronce buscaron frenéticamente la presencia del vasto lorde que lo había vigilado sin descanso, pero no encontró nada. Shirou, que podía sentir dónde estaba Coyote en ese momento, estaba tratando frenéticamente de encontrar alguna manera de comunicar la información, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Sin embargo, conectado como estaba con su yo pasado, no pasó mucho tiempo antes de que un recuerdo flotara en la vanguardia de la mente de su yo pasado, y su boca se abrió abruptamente. El rugido de un hueco resonó, largo y distinto. En respuesta, llegó el sonido de otro, débil y apenas audible. Sin embargo, para su yo pasado, era suficiente. Rastro, en. Su yo pasado desapareció, el poder ilimitado de su alma se desató por completo. Era algo llamado mármol de la realidad, la manifestación del alma de uno tan imponente que tenía la capacidad de reescribir el mundo mismo.
Y esto era lo que estaba actualmente a disposición de su yo del pasado. Una onda expansiva quedó a su paso, el susurro de las hojas significaba la distancia que había viajado. Una energía espiritual ilimitada estaba aumentando, la fuerza de un mundo que entró en el dominio del rey espíritu mismo exudando su poder. Yamamoto, que podía sentir los cambios repentinos en el aire, reaccionó rápidamente. Ya había sentido que algo andaba mal en la fracción de segundo que había permitido que Coyote aullara. Otro eco. Había otro eco en la zona. Tuvo que matar a Coyote antes de que llegara el otro. Con una expresión que brillaba con una luz asesina, Ryujin Haga descendió solo para que los ojos de Yamamoto se abrieran. Lanzada desde la distancia, una hoja tan pálida como la luna chocó contra su espada, desviando la trayectoria mientras el sonido de los pies en el suelo reverberaba en todas partes. Coyote miró fijamente en la dirección del sonido, su versión borrosa, pero incluso entonces, fue suficiente. Orbes estrechos de color bronce brillaban en la oscuridad de la noche, un aura insondable que se extendía hacia el cielo en un resplandor blanco pálido, mientras una voz aguda se dirigía hacia Yamamoto. Aléjate de mi familia. Gracias por leer. Patreon.com/Parcasius